Ya empezó. Hola a todos, yo soy Jorge Hinojosa, otro Jorge más del grupo, eh, y voy a presentarles el módulo 4. En este módulo vamos a hablar de financiamiento, pero vamos a iniciar con modelos de negocio. O sea, el enfoque va a ser modelos de negocio empresariales, de agregación para municipios, ¿verdad? Y vamos a hablar, claro, de varios tipos de financiamiento, pero el módulo 5 va a ser de financiamiento específico, temas financieros, temas de créditos, temas más técnicos de este tema van a ser la semana próxima. O sea, el día de hoy va a ser más eh, sobre los modelos de negocio agregados específico, y vamos a comenzar con esto. Voy a compartir mi pantalla para, para empezar la presentación acá. A ver, listo. Compartí mi pantalla, espero que se esté viendo porque no puedo confirmar. Sí, sí, se está viendo perfecto, Jorge. Entonces, bueno, el contenido de hoy es diferente a los módulos que han presentado mis compañeros. Realmente el enfoque va a ser modelos de negocio, modelos de pago, ahorro, barreras y oportunidades, mecanismos de financiamiento más innovadores, últimas tendencias en eficiencia energética, pero como todo, es el mundo financiero en el que vamos a entrar. Yo no voy a estar hablando tanto eh, de las cosas técnicas que ya se hablaron en los módulos anteriores, eh, pues de calefacción, de agua y todas estas tecnologías, ¿verdad? Ahora, cualquier cosa más técnica, pues me apoyo en ellos, pero yo voy a estar entonces empezando solo con los modelos de financiamiento. Entonces, para iniciar, lo más importante del módulo 4 es por qué vamos a agregar proyectos, o sea, por qué surge la necesidad de agregar proyectos de eficiencia energética en municipios, ¿sí? Y la necesidad a lo largo de la evolución de la eficiencia energética ha sido que son tecnologías muy caras, que tienen barreras de mercado muy altas, que las vamos a mencionar todas, y la verdad es que en muchas municipalidades de América Latina, yo en el trabajo que he tenido pues en el BID, de varias instituciones de financiamiento, siempre la misma situación sucede, es que no tienen la capacidad financiera, que el municipio va a estar 3 años y es muy difícil comprometerse en, en un proyecto largo, un crédito, y tenemos municipios, por ejemplo, en Argentina o en México, donde soy yo, que son países gigantes en los que no es la misma que en la Unión Europea y necesitamos otro tipo de medidas para poder financiar la eficiencia energética. Y el punto principal de la agregación, queremos, o sea, lograr un financiamiento en conjunto y crear modelos empresariales comunes, ¿sí? Porque si va a ser una inversión muy alta en el municipio de iluminación, de, de agua o de cualquier eficiencia en edificios, siempre va a ser muy caro y va a ser un proyecto de 20, 25 años y necesitamos tener otro tipo de respuesta, ¿no? Entonces, agregar proyectos de eficiencia energética en este módulo viene con estos 3 puntos principales, ¿sí? El punto de buscar financiamiento en conjunto, varios actores, varios municipios, varios dueños de edificio y tomar, o sea, ventaja a través de economías de escala para reducir el costo de transacción de los proyectos, o sea, la transacción de proyectos financiera, pero claramente también el costo de estas tecnologías
atacarlo desde muchos actores en conjunto, ¿sí? Y, o sea, en este punto que los proyectos ya sean más atractivos financieramente, es como vamos a llegar a la agregación como una oportunidad innovadora para nuestras municipalidades, ¿verdad? En el caso específico que estamos analizando. Voy a empezar uno por uno los modelos. Vamos a ir repasando con figuras y los modelos y ya después vamos a hacer unas comparaciones y todo sobre los modelos de agregación, ¿verdad? El modelo ESCO es el principal, ¿verdad? Pero aquí vamos a estar hablando de agregación. Entonces, si queremos hacer un bundling, como le llamamos en este proyecto, necesitamos analizar desde el punto de vista de muchos, ¿verdad? O sea, sabemos que la ESCO quiere garantizar la eficiencia energética basada en rendimiento. Ya se ha dicho en los módulos anteriores que también se puede atender el financiamiento garantizando ahorros a un menor costo y también sabemos que permite que los edificios públicos realicen mejoras de eficiencia y las ESCOs proporcionan el financiamiento y asumen el riesgo. O sea, la ESCO, solo repasando, es la unidad, ¿sí? Que me va a permitir operar. Es el modelo de negocio que me va a permitir operar para hacer estas mejoras de eficiencia energética en los edificios, ¿verdad? Eh, Cuando tenemos proyectos de agregación, la ESCO es muy importante porque simplemente nos va a ayudar, o sea, por ejemplo, en muchos casos de edificios, a que se gestione en conjunto el tema financiero y se asume el riesgo. Y si las personas de la municipalidad no pueden o no tienen la capacidad, la ESCO toma las riendas y eh, hace todo el tema técnico difícil que no se puede hacer, vaya. Entonces, como parte del modelo empresarial ESCO, tenemos primero el contrato, o sea, la contratación de rendimiento de energía, que es el EPC, ¿verdad? Que ya se ha comentado en el módulo anteriormente. Y, y aquí lo que queremos es que se ofrezca a los propietarios un rendimiento garantizado y ahorros a través de un contrato con la ESCO, ¿sí? Pero entonces, si es solo un edificio o si son 20 edificios agregados, es diferente porque aquí, si queremos lograr un ahorro más amplio en la municipalidad, eh, la ESCO nos va a ayudar a amortizar costos de inversión de esta forma, ¿no? O sea, se hace ya, son inversiones también más amplias que se pueden lograr, que vamos a comentar después. Después vamos a hablar de dos, ¿verdad? El modelo EPC de ahorros compartidos y el de ahorros garantizados, como ESCO. Entonces, el modelo EPC de ahorros compartidos, lo principal que quiere hacer es ocuparse de los instrumentos financieros para financiar al cliente. O sea, los ahorros van a ser utilizados por el cliente para pagar a la ESCO, que ella después va a pagar el préstamo al banco. Es decir, la ESCO como entidad se va a ocupar de los instrumentos financieros, ¿sí? Y el cliente con esos ahorros va a pagar a la ESCO, pero la ESCO es la que va a pagar el préstamo al banco y entonces se van a estar generando estos ahorros de energía y la ESCO recibe este ingreso mientras se generen estos ahorros realmente de energía, ¿no? Con base en el rendimiento. Es decir, tenemos la ESCO en el centro como entidad y tenemos al cliente a la derecha y el banco a la izquierda. Yo como cliente necesito mi rendimiento y que la ESCO implemente el proyecto porque yo la verdad no sé, no tengo la capacidad y no tengo la capacidad financiera y no sé gestionar financieramente el proyecto. Entonces, la ESCO se encarga también
de hacer el préstamo con el banco, el tema financiero, cualquier instrumento y hacer los pagos. O sea, va a ayudarme de esta forma, ¿no? ¿Por qué de ahorros compartidos? Porque los ahorros que yo tengo, que yo sé que yo generé como cliente, voy a usarlos para pagarle a la ESCO, ¿cierto? Y en el próximo, que es el otro modelo de EPC, se llama ahorros garantizados. Lo único que yo quiero es que la ESCO garantice ahorros en la factura de energía del usuario final. ¿Sí? O sea, yo no voy a compartir riesgos, yo no voy a compartir ahorros con la ESCO. Solo quiero que se garantice un ahorro en la factura final. O sea, la ESCO va a asumir los riesgos técnicos, pero yo como cliente en este caso sí voy a obtener financiamiento del patrimonio deuda para pagar a la ESCO de la institución financiera, ¿verdad? En lugar de lo que pasaba anteriormente, que la ESCO hacía este tema. Bueno, esto ya se ha visto en módulos anteriores, pero simplemente es la diferencia de los dos. Y como cliente, aquí yo sí voy a la banca, obtengo un instrumento financiero eh, y entonces, ok, la ESCO se encarga de lo técnico y de la implementación, ¿verdad? Y por último, dentro de las ESCOs, el modelo empresarial Super ESCO, que también se ha mencionado, aquí nos sirve en la agregación de proyectos porque son proyectos más de municipalidades, más de sector público, en los que realmente se necesita a veces una Super ESCO que crea el gobierno para apoyar a las mini ESCOs y al sector público y en proyectos que se necesita desbloquear un financiamiento muy grande. Entonces, la Super ESCO viene para los proyectos de agregación a desbloquear, ¿sí?, el potencial de financiamiento eh, y además como Super ESCO da apoyos técnicos a las ESCOs, ¿sí? Ayuda a las otras ESCOs a través de fondos más grandes internacionales a programas más pequeños, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tengo una Super ESCO que obtiene un fondo climático internacional gigante, ¿sí? Del Banco de Inversión Europeo, por ejemplo, eh, puede ayudar a que tres municipalidades en conjunto, eh, o sea, funcionen dentro de este proyecto de agregación y ya se puede hacer el tema de, pues, el que se necesite en los edificios o en iluminaria, ¿verdad? Eh, Eso es lo que está pasando con el SuperESCO. Y después tenemos un modelo que, bueno, a mí se me hace muy interesante, pero a veces es más complicado en América Latina, ¿sí? Pero en unos casos que me ha tocado a mí en el pasado, así en banca de desarrollo eh, nacional, sí funciona eh, para, para consumidores también que son de bajos ingresos o que no tienen mucho acceso. Ese se llama modelo pagas mientras ahorras. Realmente es el PACE, Pay As You Save en inglés, ¿verdad? Que es un modelo que se usa cuando los consumidores no tienen muchos recursos financieros. O sea, si yo soy un consumidor que, bueno, no tengo recursos para meterme en una deuda, eh, no tengo forma, entonces este PACE me va a ayudar a acceder a renovaciones de eficiencia energética costo efectivas y solo voy a pagar la tarifa, ¿verdad? A través de la factura eléctrica, que por ejemplo en México a mí me ha tocado mucho con casos de agua, que, ok, viene la tarifa de agua al mes y las personas de escasos recursos eh, usan estos modelos para cada mes estar pagando un poquito de todo este, eh, bueno, de la eficiencia energética del tema que se vaya a hacer de agua, ¿no? De lo que se necesite, sin tener que entrar en ninguna deuda, ¿no? Entonces, el endeudamiento y las barreras de costo se elimina
y tenemos una sustentabilidad a largo plazo para consumidores así en áreas residenciales de acceso más remoto, sin necesidad de que tengan esta capacidad crediticia. Ahora bien, también lo pueden usar municipalidades o edificios, pues como un modelo, ¿verdad? Si lo quieren usar así para pagar mientras ahorran, si no tienen la capacidad crediticia o es complicado y lento, esto los puede ayudar más, ¿no? Y aquí tenemos el mapa, bueno, el esquema inicial. Me gusta más, voy a pasar al de inglés porque yo lo pasé a español, pero también es más fácil un poco entender aquí la forma en que sucede, ¿no? O sea, está arriba el proveedor de capital, después sigue la empresa eh, eléctrica, van a hacerse las actualizaciones y las mejoras de eficiencia energética y después los consumidores pueden seleccionar, ¿verdad? ¿Quién les va a dar las soluciones? Hay un medidor y yo, o sea, voy a estar pagando cada mes con la tarifa. O sea, es un sistema básico como muy parecido a los demás, eh, solo les pago mientras ahorro, ¿no? En español, yo lo había puesto aquí, o sea, para que se entienda, porque tampoco quiero que todo esté en la foto en inglés. Tú como consumidor tienes una recuperación del costo en la factura dependiendo del medidor, ¿verdad? Y listo, o sea, ese es el modelo básico. Después vamos a entrar más en ejemplos. Entonces, estamos hablando así de los modelos de negocio de proyecto agregados. Estamos hablando de los modelos de negocio porque queremos saber, a ver, o sea, depende de mi situación, depende de cómo yo voy a apalancar un financiamiento, o si tengo acceso al banco o no, o si ya estoy eh, en una situación más grande o no, voy a escoger. Aquí como hablamos de estos cuatro, podemos comparar y decir, por ejemplo, si yo estoy usando una ESCO de ahorros compartidos o de garantía de ahorro, tengo un perfil diferente a la Super ESCO, porque la Super ESCO va a ser más el gobierno, una municipalidad, un bono más grande que va a agregar proyectos más grandes, ¿verdad? Y el PACE, que lo puedo usar si quiero estar en un programa social que sea apoyado por fondos diferentes. También los clientes pueden usar el PACE, ¿verdad? Más fácil. Eh, bueno, entonces, si hablamos de estos modelos, claro que van a existir muchas barreras, en específico en nuestros países de América Latina, que dependen de incentivos de políticas, de marcos regulatorios, que a veces en unas municipalidades no han llegado o que duran un tiempo muy corto. Eh, y claro que las barreras de mercado y financieras son altas, vamos a pasar a ellas ahora. Y entonces el punto de utilizar estos modelos de negocio de agregación es reducir las barreras, ¿verdad? Entonces, siguiendo con las barreras, en los municipios, las principales barreras de modelos de negocio de eficiencia energética son de mercado, financieras y técnicas, ¿sí? Es decir, yo tengo el municipio en Yucatán, en México, que está así eh, tratando de poner luminaria con eficiencia energética, pero ya sé que tiene capacidad crediticia limitada, que las capacidades municipales de las personas que trabajan ahí son más limitadas, que no voy a tener una solvencia crediticia, pero también sé que hay altos costos de transacción y un marco regulatorio incierto, entonces voy a decir, bueno, entonces es muy difícil llevar a cabo la mejora en eficiencia energética, es como un idioma muy avanzado, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Sí? También la percepción de altos riesgos y costos de transacción altos no ayuda en muchos casos a que se quiera
incluir estas tecnologías, ¿verdad? O sea, sí ayuda que son tecnologías amigables con el medio ambiente y cada vez más en estas ciudades, en muchas zonas cerca de la naturaleza se quieren hacer y casi es obligatorio, pero necesitamos ver todas estas barreras primero para después saber cómo vamos a lograr un proyecto, ¿verdad? Y la segunda parte de la que quiero hablar son las barreras por modelo de negocio. O sea, cada uno de estos modelos de negocio, estos tres principales son los que yo tomé, tienen algunas barreras. Yo esto lo enfoco más en América Latina otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Sí, llegamos con el modelo de ESCO tradicional o el modelo Super ESCO, pero falta conocimiento de todo, de eficiencia energética, de por qué el cambio climático, de por qué los beneficios de ahorro. A veces ni siquiera se sabe que hay un acceso al financiamiento o que hay opciones de, de financiamiento en las comunidades, ¿verdad? Eh, y en otros casos, simplemente el gobierno municipal tiene un acceso muy limitado y necesita realmente una super ESCO, eh, pero de proyectos de agregación y depende de muchas cosas y se empieza a complicar. Entonces, hay muchas barreras aquí, ¿verdad? No es tan fácil implementarlo. Y en el modelo de PACE, eh, bueno, aquí el tema es, hay menos barreras que en los otros dos porque es más un tema de tecnología o de conocimiento, eh, pero yo lo considero más en los otros, en los ESCOs, ¿verdad? Eh, bueno, esto es así, voy a pasar a la siguiente que, em, a ver. Entonces, también hay muchas oportunidades en los modelos de eficiencia energética. Em, Las oportunidades aquí en agregación surgen de combinar mecanismos innovadores, ¿verdad? Que nos permitan cooperar con otros grupos de interés, que se permitan hacer paquetes de agregación con otros municipios. Por ejemplo, hay garantías financieras municipales que pueden apalancar de instituciones financieras multilaterales, de banca de desarrollo multilateral, eh, instrumentos que no se podían obtener de un banco comercial normal o que no tenían una, eh, una tasa preferencial o concesional, ¿verdad? Que muchas veces estas instituciones financieras multilaterales tienen tasas preferenciales y así sí puede ser costo efectivo en estos municipios porque el tema de eficiencia energética es cambio climático y sí hay estas tasas, ¿verdad? Otra oportunidad es que, por ejemplo, los modelos PACE eh, pueden ayudar a que estas instalaciones muy costosas, sí, de calefacción o de varios edificios, en, en edificios multifamiliares, pueden hacerse como agregados, proyectos horizontales al mismo tiempo y por ser varios, sí, se cuenta con un esquema más seguro y puede hacerse, porque claro que antes era imposible hacer los proyectos así. Y bueno, otra oportunidad que tienen estos modelos de negocio es que los costos y riesgos se comparten en un sistema cooperativo para los propietarios de edificio, alcanzando más metas de eficiencia y beneficios ambientales. Y esto lo vamos a ver en un ejemplo al final de la Unión Europea, que está pasando que se hacen ya sistemas cooperativos en los mismos edificios o comunidades de financiamiento, ¿no? Que es más como ya un crowdfunding, un co-funding más 2020 de lo que está pasando, pues por la necesidad y la situación, ¿verdad? De que estamos hablando en España, sabemos que ya hay ciertas limitantes, que la situación financiera no está ayudando, entonces necesitamos pensar más allá, ¿sí? Todas estas son oportunidades.
Ahora voy a ir al caso específico de Brasil y después ya voy a empezar a hablar de unos ejemplos para, porque ya va media hora y para culminar con esta segunda parte así. Por ejemplo, el caso de Brasil. El caso de Brasil me tocó a mí verlo mucho cuando estaba en el BID, por ejemplo, como un caso que estaba pasando de eficiencia energética. Y yo decía, bueno, pero, o sea, ¿por qué estos casos son tan importantes o cuál es la cosa innovadora de ellos? Eh, la problemática casi siempre igual, ¿no? La falta de capacidad de financiamiento y endeudamiento de los municipios estaba ahí en Brasil. Y eran 13 ciudades que dijeron, bueno, vamos a agregarlos, ¿sí? Como consorcio, y se tuvo que crear un SPV, ¿verdad? Que es bueno, es un sistema que vamos a ver en el módulo 5 de financiamiento, simplemente se tiene la entidad SPV que va a ayudar a financiar y contratar y hacer todos los modelos necesarios. Pero eso lo voy a ver después con calma en el siguiente módulo. Eh, entonces, usando el modelo de ESCO, los municipios pudieron llegar a una garantía, los financiadores sí estuvieron en condiciones de proporcionar los gastos de capital a una tasa competitiva. Esto pasa porque fue agregado y porque había una tasa competitiva internacional que viene de fondos internacionales y ayuda a que estas 13 ciudades sí puedan contar con el mecanismo financiero, ¿verdad? Y entonces, lo que pasó es que optaron por el pago por el uso de activo, que el pago por el uso de activo es como un leasing, ¿no? Que es como un financiamiento que dices, a ver, tú me prestas este, esta tecnología por 10 años, pero es un leasing, entonces no necesito comprarla, ¿sí? Solo estoy pagando por usarla. Y de esta forma se reemplazó la iluminación, ¿verdad? Y, y en este caso funcionó porque era una modernización de alumbrado público LED. Y bueno, con este financiamiento y modelo eh, empezó a detonar, ¿sí? Y aquí pongo en el mapa en español el esquema, cómo funcionaba. Entonces tenemos, bueno, los municipios y la cuenta del municipio que necesita a la ESCO para funcionar, para pues prácticamente para todo, porque ahí no había muchas capacidades, pero está el financiador, ¿verdad? Dando fondos y la ESCO con el reembolso. Y tenemos después, por otra parte, la empresa subcontratada, el fabricante, o sea, todos funcionando en este esquema eh, de agregación, ¿verdad? Porque son varios municipios al mismo tiempo. Y, y así es como la ESCO paga al fabricante, el fabricante otorga el equipo, la empresa subcontratada otorga los servicios a los municipios y todos en conjunto van funcionando. Es solo un ejemplo para visualizar lo que estamos diciendo. Todo con el fin de eh, actualizar y reemplazar la luminaria, que aquí dijimos que fue usándola como activo, que no se compró, ¿verdad? Solo se está pagando por los años que la uses. Em, em, Bueno, aquí se repetía. Ahora yo voy a pasar a la parte de modelos empresariales más innovadores. Esta parte, para mí, ha estado más activa en la Unión Europea, en varios proyectos que, como decía, son en conjunto con los que habitan en los edificios, con los dueños de otras formas más cooperativas. Y casi siempre son para renovaciones, ¿no? O sea, la eficiencia energética no siempre tiene que ser todo, eh, o sea, traer tecnologías nuevas de cero en el edificio. Se puede simplemente hacer renovación y entonces va a ser más barato y en este esquema va a funcionar, ¿sí? Voy a mostrar aquí
el modelo en inglés porque es como está funcionando ahora en este momento en estos modelos. Aquí los dueños, sí, o sea, tenemos a los propietarios y los inquilinos, sí, en el puro centro del, del modelo, y todos los demás son facilitadores, sí, tenemos a los proveedores de capital, a las compañías eléctricas, a los contratistas, a los ingenieros, todos los demás van a formar parte del círculo del modelo, pero necesitamos que todo gire en base a ellos dos, ¿verdad? A los propietarios, a los inquilinos del edificio. Eh, Esto necesito que lo tomen en cuenta para los siguientes modelos que vamos a comentar, ¿sí? O sea, es como la base del modelo innovador que está surgiendo. Por ejemplo, el modelo de ventanilla única. O sea, aquí está pasando que se usan redes, agrupaciones, asociaciones público-privadas, PPPs en inglés, APP para nosotros, y tecnologías innovadoras para eficiencia energética mediante un enfoque más holístico. Es decir, vamos a integrar al propietario del edificio, definir ciertas medidas, inventarios, planes de renovación para edificios multifamiliares, por ejemplo, o en vivienda social, que es más complicado hacer un plan o poder acceder a estas personas y todo se necesita apoyo, ¿no? Eh, o es decir, simplemente pensar en una tecnología de eficiencia energética en estos edificios, por ejemplo, esto pasa en España, vamos a ver el modelo de España, eh, no iba a suceder si no involucramos a los propietarios y creamos algo más cooperativo, ¿no? Entonces, el modelo ventanilla única se usa, o sea, a través de las APPs o agrupaciones y es siempre vía un EPC, como vimos, para enfocarse en las renovaciones de eficiencia energética, solamente en esto y con normas de eficiencia muy actualizadas. Depende de la tecnología que se necesita en el edificio. Ahora, mecanismos de financiamiento innovadores. En este mismo universo de renovar edificios y pensar en temas más de copropiedad, ¿sí? Se están usando, por ejemplo, el PACE, modelos empresariales más familiares y, o sea, otros modelos de financiamiento en masa, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa? Puede darse una inversión de un bono verde a los edificios de multifamiliares, pero este bono verde a 20 años va a ser una inversión participativa, una deuda participativa entre todos ellos que está atado, ¿sí? A etiquetas ecológicas y estándares de ahorro energético, ¿verdad? Para, pues para la intervención. Muchas veces está siendo, claro, un mecanismo público-privado porque se tiene el apoyo financiero del gobierno, de alguna entidad, y se realiza la renovación. Siempre es eficiencia energética, siempre tiene que ser con estándares ecológicos más altos. Por ejemplo, el de España, que quiero contarles, que tenemos un paquete de remodelación para edificios así de múltiples propietarios y se necesita una empresa privada y un subcontratista y un crédito del banco Triodos, ¿verdad? Entonces, voy aquí a continuar el caso. Son 31 edificios residenciales multifamiliares de los 70s y 80s que necesitaban así urgentemente muchos ahorros energéticos en calefacción. Estaba siendo carísimo las cuentas, ¿verdad? O sea, los desperdicios eh, de eficiencia. Y la única forma de llegar
así a solucionarlo fue hablando con los múltiples dueños, porque estos edificios son privados y necesitaban aprobarse al menos 60%, aprobación del 60% de los dueños para realizar cambios en eficiencia, ¿sí? Sin un incentivo, esto iba a ser muy difícil, entonces se contó con un incentivo del 50% fondeado por la Unión Europea, ¿sí? Y la solución fue que se organizaron comunidades de dueños, de propietarios, que cobran así las tarifas eléctricas a cada uno de los dueños a través de rentas grupales por mes. Esto suena un poco complejo, pero simplemente cada mes a la comunidad que está pagando, ¿sí? O sea, ya no se hace individual, se está haciendo todo de esta forma cooperativa. Y es un préstamo al final del Banco Triodos, que tiene muchas condiciones de ahorro, de eficiencia energética y reducción de, de gases de efecto invernadero específicos. O sea, que para poder hacer estas renovaciones ya se necesitan estas medidas, ¿verdad? Bueno, ese es un caso en España que está sucediendo ahora. Y también están surgiendo nuevos modelos de recaudación, ¿sí? Eh, que ya están combinando elementos de políticas climáticas. Eh, por ejemplo, los feed-in tariffs que se usan para energías renovables siempre han sido un tema de la política climática, pues para paneles solares, para energía renovable. Aquí se están usando como mecanismo de alimentación feed-in schemes para que el productor de energía reciba pagos por unidad de energía renovable producida en los edificios, ¿sí? Pero no tiene que ser algo gubernamental, gigante, no, puede ser una agregación más pequeña y estos edificios pueden contar con feeding scheme solo para su edificio. ¿Qué es lo que hace el feeding scheme? Es, sí, simplemente producir energía y recibir pagos por cada unidad de energía que produces. O sea, yo puedo ser una persona en México con la nueva regulación eléctrica y tener un edificio y producir mi energía también. Entonces así voy a poder recibir pagos, ¿verdad? Eso es un tema más innovador, pero que está pasando. Existen los certificados de etiqueta de construcción ecológica, que lo que están haciendo es permitir que se hagan, o sea, garantías financieras o intervenciones de eficiencia energética, pero con certificados muy estandarizados, que se les llama etiqueta. Hay muchas formas, ¿verdad? Entonces, así se puede dar un bono verde, se puede dar un instrumento de financiamiento de los que vamos a hablar en el próximo módulo, pero estamos tratando de tener un nuevo modelo. Aquí el nuevo modelo es que sí, yo puedo producir la energía o los edificios pueden producir su energía y recibir pagos en lugar de tener que estar conectado a un sistema más caro que era en el otro, ¿verdad? Eh, por último, estoy solo repasando porque quiero que lleguemos a la etapa de la discusión de todo esto. Es mucha información, pero me gusta que hablemos de ejemplos y podamos interactuar. Yo aquí pongo los fondos climáticos internacionales porque dentro de todo lo necesario en la eficiencia energética, en los proyectos de agregación, se puede acceder a fondos. A veces se piensa que no, porque son fondos muy grandes, que tienen que llegar a través de un banco multilateral o son complicados y lentos o algunas cosas, ¿verdad? Pero no, eh, hay muchas ventajas de poder vender los proyectos de agregación de eficiencia como parte de
de las metas climáticas. Y esto pasa más y más porque los fondos climáticos, o sea, el Fondo Verde del Clima, los fondos europeos de cambio climático, los fondos latinos eh, del Caribe o las bancas multilaterales, eh, están apoyando directamente a municipios, pero también es público-privado, ¿verdad? Están llegando a crear mecanismos que con el sector privado funcionen, ¿sí? O sea, apalancan un fondo internacional y, y ayudan a que la municipalidad eh, cree una agregación y a los edificios se les pueda generar a 20, 25 años una mejora de eficiencia energética. También los fondos nacionales de cambio climático, como en mi caso en México, si tú tienes proyectos de eficiencia energética como modelos de negocio, con modelos de negocio ya específicos, ¿verdad? De ESCO, de cualquiera de los que estuvimos hablando, de PACE, por ejemplo, se puede hacer eh, simplemente un fondeo privado, no tiene que ser público, también puede ser privado con inversiones específicas eh, para, para detonar el proyecto, ¿cierto? Porque sin contar con apoyo, sin contar con ciertas tasas preferenciales o esta combinación de la que estoy tratando de hablar, es muy difícil a veces lograr la, el pago de las tecnologías más caras y cubrir los costos, ¿verdad? Como, o sea, si yo voy a hacer mejoras en un edificio para ahorrar energía, a veces simplemente es algo que pienso que es, bueno, es muy caro, no quieren los demás y es algo que es muy limitado. Por eso estamos tratando de llegar a qué nos sirve más a cada quien, ¿verdad? Bueno, em, este módulo 4 es solo hablar de hasta este punto. El módulo próximo vamos a hablar ya de de las inversiones, de los mecanismos y de otras cosas más complejas de riesgo y depende de los perfiles. Ahora quiero abrir la discusión pues, como panel a los demás para comentar ejemplos, para comentar qué les parece, qué podemos eh, llevarnos todos. A ver. Mm, voy a, no sé si me escuchen ahí, pero voy a abrir para que los demás empiecen a comentar. ¿Cómo es? Sí, se escucha perfecto, Jorge. Ajá, bien. ¿Quieres comenzar con con las preguntas? Sí, podemos comenzar con las preguntas, está bien. Ajá. Voy a poner mi cámara acá, quitar la pantalla y me pongo a hablar de acá. Listo. Perfecto. La primera Mm, pregunta que hicieron y se repitió es si podés repetir la definición de ESCO, que no quedó muy claro y varias personas así, lo recalcaron. sí. Bueno, em, para nosotros como modelo de negocio, la ESCO es una empresa de servicios de energía, ¿sí? Simplemente la empresa, o sea, proporciona servicios de renovación, de eficiencia energética o medidas de ahorros de energía. ¿Qué hace la ESCO? Es garantizarme como cliente que, que yo voy a tener un rendimiento y un ahorro y también se encarga del tema técnico y financiero. ¿Sí? La ESCO puede ir, pedir el préstamo con el banco, obtenerlo y después a mí como cliente me hace un programa que dice, yo cada mes estoy ahorrando tanto de eficiencia a través de esta tecnología y entonces tenemos un contrato que con estos ahorros de energía, si se generan estos ahorros, entonces
se genere el modelo de negocio de la ESCO, ¿verdad? O sea, eso es en principio lo que yo estoy explicando como ESCO, ¿sí? Ujú. Perfecto, Jorge. Y también preguntan si la ESCO es con fines de lucro o es solo un intermediario técnico financiero. Como la ESCO es una empresa de servicios de energía o sea, esta empresa tiene un fin de lucro, ¿verdad? Porque ella va a darme servicios, va a mejorar en mi edificio ciertas cosas y o sea, con esos servicios él va a tener una ganancia también, ¿cierto? O sea, yo obtengo los ahorros de energía y ahorro costos porque tengo nuevas tecnologías, pero entonces la ESCO, por tener esa capacidad de personal, de tecnología financiera, pues entonces con estos contratos ellos tienen ese modelo de negocio que es venderme el servicio, entonces sí tienen que ganar eh, también dinero. Ujú. Perfecto, o sea, ahí está la metodología como ellos obtienen ingresos. Sí, entonces yo cada mes pago o sea, mi tarifa de electricidad, por ejemplo, todos los meses pago y la ESCO cada mes recibe, ¿sí? Este pago y con eso ella va a operar porque yo tengo un contrato con la ESCO que mientras yo esté ahorrando energía, voy a seguir haciendo pagos mensuales. Pues que hay muchas formas también de operar, ¿verdad? Porque vimos que está la de ahorros compartidos o la de ahorros garantizados, que la ESCO puede ir y hacer todo el tema financiero, o en la otra es que yo hago el tema financiero y la ESCO solo hace lo técnico. Entonces también para eso tenemos estas opciones. Depende de qué voy a hacer. Ujú. Claro, perfecto, Jorge, muy claro. También preguntan si conoces alguna experiencia es con Argentina o cuáles pueden ser los financiadores en los países emergentes, si hay Sí. algún ESCO. En Argentina, los ejemplos que yo conozco son con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID Invest, que, o sea, tiene el brazo de sector público y el brazo de sector privado. Y cuando es sector público, a veces es a través de una APP, que se crea una asociación público-privada, y con el gobierno municipal se hacen instrumentos más pequeños de ESCOs. O sea, yo creo una super ESCO, no me acuerdo del nombre, ¿verdad? Pero tú puedes crear una super ESCO y a través de esa ya hay ESCOs que empiezan a funcionar como empresas privadas y empiezan a hacer todo esto cada una, porque todo viene desde un fondo más grande, agregado, ¿sí? El tema de la agregación, por eso, como va desde lo más grande hasta lo más pequeño, eh, yo también estaba viendo un caso, por ejemplo, del Caribe, ¿sí? Que, que es con el Banco Interamericano también, que es para iluminación y LED, ¿verdad? Entonces, eh, lo que pasa es que el financiamiento privado llega para contratar una empresa que pueda vender las luminarias más barato, ¿sí? O sea, hace un contrato gigante con las empresas de iluminaria y estas empresas dan el servicio al municipio, ¿verdad? Esto es en la región del Caribe, es en Barbados, pero muchos ejemplos así están funcionando, por ejemplo, con el Banco de Inversión Europeo, que también está en nuestras ciudades, haciendo ejemplos en ciudades como en Brasil, en Argentina, ya más específicos. Y siempre es con ESCOs, siempre es un enfoque como lo que acabamos de hablar, pero cuando no se involucra el gobierno o el sector público o alguna entidad financiera que apalanca de una forma más, como decimos, como concesional, es más difícil porque si yo solo quiero financiamiento privado para eficiencia energética, va a ser caro y no siempre va a estar listo el mercado. O sea, por eso existen todos estos mecanismos que ayudan al mercado, porque
En el mercado de México, por ejemplo, no es tan fácil llegar y pedir, quiero esta renovación, quiero esta tecnología en esta zona, cuesta tanto. Entonces empiezas ya a buscar ciertas cosas. Solo diciendo así de ejemplo, ¿no? Sí. Perfecto, Jorge. También preguntan qué requisitos piden de estas organizaciones para llevar a cabo un proceso de eficiencia energética. Si hay algún requisito específico o si no es necesario. Sí, y depende de cuál modelo. Por ejemplo, si es una super ESCO con una municipalidad, van a querer que la municipalidad tenga solvencia crediticia, que tenga capacidad, o sea, van a tener, bueno, depende del fondo, del financiador. Eh, pero, o sea, si voy a hacer un arrendamiento, un crédito, voy a querer em, ciertos requisitos de riesgo, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en el modelo próximo, lo de riesgo, garantías de riesgo y todo esto. Para eso mismo, los mismos instrumentos financieros van a cambiar y no solo van a ser un préstamo o un préstamo acompañado de una donación, porque hay donaciones para esto internacionales, pero también van a ser garantías o préstamos intermediarios o más pequeños, de muchas formas. Y como vimos el modelo PACE, el pagas mientras ahorras, también hay formas en las que, bueno, no tengo solvencia crediticia, no voy a poder pagar un crédito. Listo, yo voy a operar con modelo PACE. Y así también puedo obtener financiamiento y pagar cada mes en mi comunidad que no va a tener la capacidad, ¿cierto? Ese es un ejemplo. Ujú. Gracias, Jorge. También desde Ecuador preguntan si hay ESCOs, si se aplican las ESCOs en Ecuador o cuál es la metodología de ese país. Es que las ESCOs al final son empresas de energía que en cualquier país se pueden aplicar. Ahí, por ejemplo, en México es complicado. La regulación energética dice que pueden operar, o sea, si la empresa reguladora de energía es pública del Estado y ella puede generar la electricidad y tú solo puedes llegar a distribuir o vender en la última parte la electricidad, ok, es lo único que puedes hacer, pero hay países en los que puedes hacer generación, distribuir electricidad de otra forma. Eh, Ahora, si yo estoy en México y soy una ESCO, puedo ser una empresa que hago muchas cosas financieras, técnicas de energía, certificados de energía limpia, que puedo hacer todas eh, como decir, las renovaciones sin problemas porque estoy actuando como empresa, pero claro que con unas reglas que me pone el sector público, pero o sea, la respuesta es la ESCO es libre, ¿no? O sea, es libre como empresa de ofrecer servicios eh, y depende ya del financiamiento y todas las cosas que sucedan con cada cliente, edificio, municipio y todas. Pues la situación, ¿verdad? Ujú. Bárbaro. Y bueno, ya pasamos a las últimas preguntas. La consulta acá es sobre que estos mecanismos o modelos de negocio, sobre qué rango de tasa de interés se ubican para analizar rentabilidad de inversión. Sí, esto lo quiero comentar en el módulo próximo porque voy a empezar a decirles algunas tasas que son preferenciales de público-privado, algunas tasas que son programas que lanza el gobierno alemán para el programa piloto de Argentina, que va a ser una tasa, o sea, apenas se están poniendo a prueba tasas muy amigables para poder detonar esto, porque si yo voy con la empresa, el banco comercial, así, pido una tasa para eficiencia energética, sí va a ser más caro y por eso necesitamos
agregar proyectos y buscar formas. La tasa en México, que es 15% o 20% de un préstamo, es caro, entonces necesitamos hablar más de otras soluciones y de otros programas piloto que se están logrando hacer, ¿verdad? Ahora, ya existen ESCOs operando que ya tienen un fondeo listo y van a ser menos costosas también, solo que está comenzando en algunos países, ¿no? Lo que yo veo. Ujú. Perfecto. Bueno, pasamos ya a la última pregunta y en caso de que surjan otras preguntas, me las pueden mandar Sí, las pueden consultar en el aula virtual, en el foro, y yo se la mando a Jorge para que las pueda responder en el inicio de la próxima clase. Y bueno, buenísimo. esta pregunta pregunta acerca de cómo se puede obtener información sobre cómo operan las ESCOs y un poco interiorizarse en ellas. Si hay algún sitio o... Claro. No, yo les puedo enviar información, entonces les envío los sitios más fáciles, también la Asociación Internacional de Energía, la Agencia Internacional de Energía, perdón. La agencia tiene una forma muy fácil de encontrar cómo operan las ESCOs. Explica con esquemas como los que mostramos y también claro que hay muchos ejemplos, muchas cosas que les puedo pasar también. Ujú. Perfecto, Jorge. Bueno, esta clase está siendo grabada. Cuando finalice la voy a cargar en el aula virtual junto con las actividades que Jorge envió para que se puedan resolver. Todo va a estar subido al aula virtual. Y bueno, también le voy a decir a Jorge que me envíe esta página, así la puedo cargar allí mismo y los que tienen esta duda puedan obtener información a través de esa página. Así que bueno, Mm. agradezco a todos los asistentes, a Jorge, y nos estaremos viendo la próxima semana con el inicio del próximo módulo. Claro, la próxima semana ya haremos esto de financiamiento, tasas y los instrumentos. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias a Gracias, todos. que estén muy bien. Hasta luego. Chao.